Bueno, vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Una actividad que tiene que ver con este tratado de libre comercio que se ha puesto en debate en nuestro país y que por suerte se ha puesto en debate, y eso ha sido fundamentalmente producto de el esfuerzo que ha hecho el movimiento sindical por sacarlo de una especie de secretismo muy importante en el cual se venía trabajando desde el Poder Ejecutivo, sobre todo en el periodo anterior. En ese marco sabemos que se han hecho muchas actividades, de las cuales se vienen realizando diferentes instancias y también poniendo de manifiesto hacia la población diferentes puntos de vista respecto a lo que puede implicar un tratado de libre comercio de esta característica. En esta instancia, desde el INESUR, que es el Instituto de Estudios Sindicales de COFE, y desde la propia Confederación, entendimos que era necesario poner, diríamos, a consideración del debate público una vertiente por la cual creemos que todavía no se ha abordado, que tiene que ver con los efectos jurídicos del TISA y las alternativas para enfrentarlo. Y para eso hemos convocado a un prestigioso panel. Tenemos con nosotros al economista Antonio Elías, que aparte es el director del INESUR, el Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez de COFE. También tenemos al doctor Mario Pomata a la izquierda, un compañero que ha trabajado desde hace muchos años asesorando a los sindicatos y fundamentalmente es uno de los asesores legales del PICNT como organización central de los trabajadores. También está el doctor Ovenir Sartú, que agradecemos su presencia en esta oportunidad, donde seguramente va a ser muy interesante el punto de vista que nos deje. Y también queremos agradecer la presencia del fiscal Enrique Viana, que también con él hemos participado de otras instancias y siempre ha estado gustoso acompañándonos desde los lugares que lo hemos convocado para poner de manifiesto su posición respecto a los temas que lo hemos convocado. Y en esta oportunidad tiene que ver con esto, ¿no? Con los efectos jurídicos del TISA y las alternativas para enfrentarlo. Así que le vamos a dar la palabra al compañero Antonio Elías para que él ponga de alguna manera su exposición al servicio de todos nosotros y que de alguna manera encauce un poco por donde nosotros entendemos que queremos dar esta discusión. Adelante, Antonio. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto estar con ustedes y con tan valiosos representantes del derecho con nosotros. Bueno, voy a tratar de hacer una introducción, puede ser un poco esquemática por el tiempo, pero quiero más o menos ubicar el tema de lo que es el TISA antes de ir a la situación de Uruguay. O sea, quiero darles más en un planteo histórico, histórico-económico, que es el siguiente. Luego de el fin de la Segunda Guerra Mundial, hay un periodo que es un periodo muy floreciente del capitalismo. En esa etapa floreciente del capitalismo, los procesos de inserción internacional en América Latina estuvieron marcados por lo que era la concepción de Raúl Prebisch, un economista argentino muy relevante, y la CEPAL, y los procesos de integración se realizaban con el objetivo de poder alcanzar una masa crítica suficiente para desarrollar procesos de sustitución de importaciones a nivel industrial que abarcaran los bienes de capital. O sea, en economías, inclusive las grandes pequeñas, podían sustituir bienes como los bienes de la heladera, televisores, etcétera, autos, pero no podían trabajar en la producción de bienes de capital que requieren mucho más recursos. Entonces era una visión de la integración en la que además los estados tenían un papel fundamental y además hay una concepción
del estado de bienestar, que le llamaban populismo, lo que lo criticaban, que era un estado que daba importancia fundamental a satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. O sea, hay una muy gran cantidad de subsidios, seguridad social, etc. Luego de la crisis del principio de los 70, cuando se abandona el patrón oro, cuando es sobre el tema de la crisis petrolera, lo que podemos ver es que comienza a desarrollarse varias etapas que tienen que ver con la inserción internacional. Podemos decir que hay una etapa, y vamos a calificar todas las etapas que vamos a nombrar ahora, incluida la actual, como una etapa de ofensiva capitalista. Es una ofensiva del capitalismo para recuperar niveles importantes de tasa de ganancia que había perdido en el momento de la crisis. O sea, la situación global es una ofensiva del capital. Y cuando decimos ofensiva capital, es una ofensiva capital contra el trabajo. Y es una ofensiva de los países centrales contra los países periféricos. En los momentos de crisis, las pérdidas de la crisis se transfieren a la sociedad o a los países más débiles. En ese proceso, podemos decir que hay una primera etapa que todos conocemos en muchos países, y la vivimos nosotros claramente, que es la dictadura militar. En la dictadura militar, la lógica de la dictadura militar es la apertura comercial y financiera. Lo que se abre es el comercio, se bajan, o sea, hay una política, no es de acuerdos, es una política de bajar la política arancelaria y también de desarmar en gran medida lo que era el sistema de bienestar de nuestro país. Pero en los demás países pasó lo mismo, o sea, la lógica era una lógica bastante unilateral. Hay sí dos tratados, está el tratado del Pacto Andino, que se genera en el 69, hay un tratado en América Central en el 60, pero no había los grandes tratados ni la proliferación de tratados bilaterales de libre comercio. Ese periodo es seguido por una etapa, que es toda la etapa que podríamos denominar claramente como la etapa del Consenso de Washington, donde la lógica que se plantea tiene otros mecanismos. Es cuando se crea el Mercosur, es cuando adquiere muchísima importancia la Organización Mundial de Comercio, cuando se hace, en el 90 se crea el Mercosur, en el 94 se termina la ronda de Uruguay, se empieza a funcionar claramente la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué significa la Organización Mundial de Comercio? Significa un ámbito multilateral con reglas claras. O sea, no es el mejor para nosotros, pero sí es un ámbito donde están todos los países y hay un conjunto de reglas que administraba ese proceso. Luego viene una ofensiva muy fuerte de Estados Unidos, que es el ALCA, que es la apertura a hacer trasladar el libre comercio a toda América. El ALCA es el gran proyecto de Estados Unidos, el gran proyecto impulsado, su medida por Bush, que fracasa en 2005. Esa es una segunda etapa, es una etapa en donde se produce una serie de cambios, pero que la lógica es crear su propio territorio, o sea, su propio ámbito de control. A esos procesos le siguen un conjunto enorme de tratados bilaterales, o sea, los TLC por acá, por allá, por todos lugares, y empieza a haber una dinámica fragmentada, pero con una fuerte ofensiva de Estados Unidos, que firma tratados de libre comercio con Perú, con Colombia, con Chile, con México, o sea, bueno, está el NAFTA. Allá hay una ofensiva en ese sentido. Pero hasta acá, las lógicas eran estados negociando. El problema, que estos tratados de los que vamos a hablar hoy, como el TISA, como el Transpacífico y como el Transatlántico, o sea, entre Estados Unidos y la Unión Europea, son tratados de nueva generación. Son tratados impulsados por estados, pero que el motor son las corporaciones transnacionales. Son tratados que no son multilaterales, son plurilaterales. O sea, no tienen las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Estos tratados tienen una lógica muy particular, es una lógica de tener una cabeza, tiene un eje central, que es un país que es el centro en el caso del TISA, el Transpacífico y el Transatlántico. El eje central de ese proyecto es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene 3 proyectos trabajando a la vez, y en los 3 proyectos van todos en la misma dirección, o sea, en aperturas comerciales y criminales. ¿Qué tiene la lógica estos tratados? Son tratados además que el que lleva la manija decide quién entra. En el multilateral están todos, cada uno dice quiero estar, no estoy a poner. En esto dice Estados Unidos, este sí, este no. A China le dijo que no, a Uruguay le dijo que sí.
pero la dinámica es esa. Pero no solo tienen eso, sino que también tienen la agenda. O sea, la potencia central controla el proceso, controla la agenda, define los elementos. Esta situación es en la que estamos embarcados nosotros. Nosotros como país estamos embarcados en una decisión que asumió el gobierno uruguayo en agosto de 2013, en el cual solicita a los organizadores del TISA que lo integren. Decisión que parte de las cosas que han preocupado tanto a todos, decisión que es secreta, no se sabe hasta que el 2 de mayo Agencia F saca una nota al comisario europeo, de la parte del comisario económico de la Unión Europea, el cual dice que Uruguay pidió el ingreso, que aceptó todas las condiciones. Esto es muy importante, que Uruguay aceptó ingresar respetando todos los acuerdos existentes y con el compromiso de aceptar el acuerdo final. O sea, no se entra a un lugar, ustedes saben que la lógica de estos tratados, si no lo saben, es ocultamiento total de lo que se negocia. Entonces, no se ingresa a un lugar donde todo es secreto para que uno diga, hola, entré, ¿cómo están? Bueno, no me gusta, me voy. O sea, acá hay compromisos, por lo menos que identifica el comisario de la Unión Europea, bastante más serios, que vine como observador, porque un tema central, ¿ahora se escucha mejor? ¿O es igual? No, tenés un volumen en el costado, Antonio. Pero tenés lucecita. Ahorita se lo activo acá. En el costado tenés volumen. Caballero, se activo ahora cuando prende el equipo. Deme un minuto. Perdón. Me dijeron acá, me quedó bien. Entonces, nos enteramos de que Uruguay ingresó por el exterior. Se denuncia esta situación, uno de los sindicatos que más rápidamente, que no el sindicato sino la Confederación COFE, es uno de los que responde más rápidamente, y en agosto, en el aniversario del 50 años de COFE, por un informe elevado por el INESUR a COFE y a la CLATE, hay una resolución de COFE y una resolución de CLATE de rechazo al TISA y de poner en marcha un proceso para tratar de frenar. Entonces, decíamos, secretismo que después continuó cuando Uruguay ingresó al TISA, fue aceptado e ingresó en el mes de febrero y tampoco lo supimos. A ver, para que entiendan la situación, si yo hago algo que está bien y que es tan valioso para el país, levanto la mano y digo, compatriota, ingresamos al TISA, qué suerte, festejemos, ¿no? Festejemos uruguayos. Pues no se supo nada. No se supo nada. O sea, nos volvimos a enterar. ¿Sabe cómo nos enteramos? Algunos, por lo menos yo, y muchísimos más, por la página de Canadá, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, que daba la bienvenida al ingreso a Uruguay. Hasta ahí acá no habían dicho nada, públicamente no sabía nada, podía haber conversación. Dejemos el secretismo de lado, que es un tema de fondo, y pasemos a cuáles son las razones por las cuales Uruguay ingresó. ¿Cuál es lo que fundamenta el gobierno por qué ingresó? El gobierno ha dicho, hasta el cansancio, lo pueden escuchar todos los días, que ingresó para conocer lo que se discute, para entrar a la cocina. Porque de esa manera, entonces íbamos a poder, en palabras del presidente Mujica, cuando veamos las cosas podemos llamar a los amigos, así dijo, a los amigos, y los amigos vendrán cuando veamos que hay un problema. Bueno, es absolutamente insostenible que se haya ingresado al TISA sin haber consultado y pedido el apoyo del Mercosur primero, antes de ir como explorador a ver qué pasa. Pero además es insostenible que Uruguay, por estar, ¿saben cuántos técnicos de Estados Unidos van a la negociación? Entre 200 y 400. Nosotros mandamos 2 o 3, 4. La primera reunión fue 1. O sea, ¿qué vamos a conocer? ¿Qué vamos a dominar de un material que tiene 17 anexos? Cada uno de ellos de enorme complejidad y que además una cantidad de cosas están todas aprobadas y además cuando ingresamos las aceptamos. Entonces digo, eso de que entro a conocer, ¿cómo voy a conocer si no tengo un qué? Es un tema de fondo. El segundo argumento, porque somos un país de servicios, que los servicios crecen mucho. Bueno,
no es misterio para nadie que nosotros somos fundamentalmente exportador de materias primas y de materias primas y valor agregado. En particular, lo que vendemos fundamentalmente es productos agrarios, agrícolas. La parte de servicios, o sea, la parte de bienes que exportamos es el 76%, la parte de servicios es el 24%, en eso está todo lo que son viajes, todo lo que es turismo, y lo que es afectado por el TISA es un 6% donde está un 2% que es informática y otro 2% de los que importan, que son los servicios profesionales. Nosotros no vamos a pelear, y acá viene un tema de fondo, por la eliminación de los subsidios a los productos agrícolas que tienen los Estados Unidos y la Unión Europea. Nos bajamos de ese carro y entramos por este lado para defender el 2% de la CUTI, lo que es la Cámara de Telecomunicaciones, ¿no? De Tecnología de la Información. Ese es el sustento. Somos un país, como creció mucho, pero creció mucho algo que chiquito así. Entonces estamos en una situación que tampoco es sostenible, que estamos ahí porque somos un país de servicios, porque no somos un país de servicios. Y que quieras haga recorrer el país a ver si es un país de servicios. En los elementos económicos de la sostenibilidad son esos dos. O sea, va a haber para poder negociar y va para defender los servicios. Y el argumento es el que dice. Tema que acá es de fondo. La ronda de Doha, que es multilateral, la Organización Mundial del Comercio, fracasa porque los países como el nuestro no aceptaron hacer un acuerdo si no se integraba, se eliminaban los subsidios agropecuarios en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y había libre ingreso de nuestros productos. Por eso fracasó. Esto lo crea Estados Unidos, se saltea todo ese mecanismo, elige con quién negociar y estamos en la negociación. ¿Cuáles son los objetivos del TISA? Los objetivos son libre acceso a los mercados para sus empresas sin limitaciones de ningún tipo. Trato nacional. Todas las empresas integrantes de esos países tienen el mismo trato que la que tenga el mejor trato en nuestro país. Trato de nación más favorecida. Cualquier beneficio que haya dado Uruguay a otra nación vale para todos los integrantes del TISA y Uruguay está obligado a dar. Son elementos sumamente preocupantes, pero hay un elemento más preocupante y es que este tipo de tratado por primera vez entra directamente a tratar de modificar las estructuras legales del país, las estructuras que tenemos. ¿Y por qué? Porque tiene blindajes. Dice, hacemos este acuerdo, pero está en el documento, que el documento pudimos traducir al español, el documento principal, hemos tenido acceso a documentos, el documento principal está traducido al español. En el documento se plantea un concepto que es el statu quo. El statu quo quiere decir que nada de lo que existe ahora liberalizado puede volver atrás. O sea, todo lo que esté desmonopolizado, privatizado, o con cualquier mecanismo que es favorable a un proceso de liberalización, no puede volver atrás. El segundo concepto el concepto está a título expreso, el concepto de trinquete. ¿El concepto de trinquete cuál es? Cualquier cambio que se haga en la legislación tiene que ir en dirección a la liberalización. No puede ir atrás ni para los costados, tiene que ir hacia adelante. O sea, con lo cual cada vez vamos a estar más obligados. Tercer elemento, que es el arreglo de diferencias. El arreglo de diferencias los hacen organismos internacionales, o sea, no es un organismo de TISA donde no participa el derecho nacional para nada. Cuarto elemento, como hay una lógica de presentar listas negativas. ¿Qué quiere decir lista negativa? Yo tengo que decir, quiero ingresar al TISA y quiero excluir del acuerdo, como dijo Nino Boa, los monopolios, y dijo de la telefonía. Bueno, entonces va a excluir el monopolio de la telefonía fija, toda la telefonía móvil y toda la transmisión por red de internet, esa no, o sea, nunca más. O sea, eso tiene que ser comercial. Uno diría, bueno, sí, pero vamos a salvar, entonces el monopolio, lo que tenemos de monopolio es nada, pero el resto, nosotros quedamos totalmente entrampados, porque dice una de las cláusulas de criterio que es lo que se considera gubernamental. Y se considera gubernamental, además de la seguridad,
aquellas actividades donde no haya ningún tipo de mercado, o sea, donde no haya ni participen empresas privadas en algún proceso, ni haya, o sea, en esencia, esa es la esencia del punto. Por lo tal, ahí entra la salud, donde hay sector privado, la educación, donde hay sector privado. Hay un estudio también sobre el tema de educación que hizo un sociólogo, Lincoln Isócero, para el rector de la universidad, y por el cual la universidad convocó a discutir este tema, en el cual se muestra totalmente contrario a los impactos de esta política en la educación. Entonces, porque supongo, no sé cómo tiene tiempo, José. 3 minutos más. 3 minutos. Entonces, eso significa, desde el punto de vista del país, o sea, esos mecanismos de blindaje, bueno, lo que decía, para completar, la lista negativa excluye el futuro. Todos los cambios tecnológicos que hayan de acá en adelante quedan, de hecho, dentro del TIC. Solo se excluye lo que se necesite. Yo no puedo excluir el día que haya tal cosa. Entonces, pero además, el nivel de exclusión previsto es como mínimo, de exclusión no puede ser más del 10%. O sea, tiene que estar incluido el 90%. Son muchos elementos, pero entonces, ¿por qué esto reduce, es antidemocrático? Porque si el Parlamento de hoy decidiera ingresar al PISA, el Parlamento que elijan dentro de 5 años o 4 años ya no puede salir de ahí. O sea, es como supraconstitucional, o sea, como si fuera algo constitucional de comillas, paraconstitucional, porque impide volver atrás. Entonces, eso es gravísimo desde el punto de vista político. En nuestro país, en la población, la sociedad puede elegir cualquier camino contrario a este si ingresara. Entonces, ahí tenemos un tema. Está el tema de soberanía también, porque no tenemos control jurídico de los temas. Y además, adorno de la frutilla de la torta, el Frente Amplio, título expreso en su programa, tanto para el gobierno 2010-2015 como para el 2015-2020, dice a título expreso que no se participará en este tipo de acuerdos y que el camino de los acuerdos pasa como base por el Mercosur. Muchos temas, muchas cosas, y como adelanto de los puntos que vendrán, digamos que la intención de INESUR y de COFE es empezar a acumular conocimiento. Y para empezar a acumular conocimiento tenemos que salir de esto que yo conté, que seguramente muchos han escuchado, y empezar a buscar otras puntas, otros aspectos. Para eso, ya un camino lo empezó Fiscaliana, hizo una demanda, lo explicará, pidió que se intimara al Ministerio del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que diera información sobre TISA. Esa intimación fue entregada y la respuesta que dio el gobierno fue que la información era reservada y que la información cumplía con, y lo sabían seguramente, cumplía con la intimación diciendo cuántas personas se habían ido a las 2 reuniones de abril, en qué momento se hizo el pedido, es una página, en qué momento se hizo el pedido de ingreso, que hubo 12 reuniones en TISA, que la 13 y la 14 participó Uruguay, en un caso con una persona, en otra con pocas, nada, y lo demás está reservado. Y entonces viene, para cerrar, viene la lógica, el señor Canciller nos manda a callar, dice, los que no saben que no hablen, pero para hablar necesitamos información, se no hablen, porque entonces la voy a dar pues para reservada. Cerró el círculo. Es un problema de confianza, hay que confiar como quien confía en Dios. Bueno, yo no soy creyente y la mayoría de nosotros no somos creyentes ciegos en un gobierno, en ningún gobierno. O sea, creo que lo que corresponde siempre es analizar en profundidad los temas. Y bueno, hoy por hoy estamos en esta situación, no tenemos información, el gobierno dice que no tienen derecho 2 rectores de la universidad, Roberto Marcarián y Rodrigo Arsena, que firman una nota, una carta, también la firma José y otra gente, son gente que no sabe, que no tiene derecho a opinar porque no conoce. O sea, el tamaño de lo que viene jugándose es muy grande. Última aclaración, y los 3 minutos, de todas maneras, todo lo que fue secreto absoluto en el gobierno de Mujica, por lo menos, que fue además el que ingresó y el que lo pidió, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez está habiendo una cierta apertura, un cierto debate. Obviamente, por ejemplo, acá se muestra cómo se cierra, pero hay otro espacio de conocimiento de las cosas.
Bueno, compañeros, esperemos a los abogados que nos ilustren y nos permitan reunir más elementos para trabajar. Muchas gracias.